Hola amigos, esta es la 13ª parte de nuestro tema Historia de la Iglesia. En la parte anterior nosotros estuvimos viendo acerca de lo que dijo este filósofo cristiano, Cipriano de Cartago. Él afirmaba que la Iglesia ahora pasó a un nivel más alto y sería llamada Católica Ecclesia. ¿Qué significa Iglesia Universal? Pasando a ser así la Iglesia cristiana como la fuente central de la salvación. Fuera de la Iglesia cristiana, afirmaba Cipriano de Cartago, al igual que todos los filósofos cristianos, decían que fuera de la Iglesia cristiana no había salvación. Si usted no era cristiano, no hay salvación para usted. Eso lo vimos en el tema anterior. Ahora vamos a ver cómo se fueron desarrollando las filosofías centrales para la iglesia. Antiguamente existían dos escuelas donde se desarrolló lo que era la doctrina principal teológica, ideológica, filosófica del cristianismo. Esta escuela eran llamadas la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría, donde vamos a estar hablando centralmente en estos videos de ahora, estaba centrada en Alejandría, la escuela principal, y era llamada Didascalión. Fue uno de los centros teológicos de los primeros siglos del cristianismo y está ubicado en la ciudad llamada Alejandría, la cual está ubicada en Egipto. También tuvo escuelas filiales en Cesarea y Panfilia. Esta escuela fue fundada alrededor del año 180 y supuestamente dicen que fue Panteno, pero aparece otra persona por ahí también que reclama la fundación. Pero ese no es el punto del asunto, sino queremos ver lo que ellos enseñaron a los filósofos y que trascendió hasta los tiempos de hoy. Los rasgos típicos de esta escuela es el noble esfuerzo por encontrar en lo posible, claro, un modo de explicar los dogmas cristianos frente a las filosofías griegas. Esta actitud conciliadora entonces llevó, no obstante, a algunos representantes de esta escuela a proponer explicaciones poco acertadas. La filosofía principal de la escuela, entonces, la filosofía básica de la escuela era el idealismo, que era la armonización de la filosofía pagana con el cristianismo. Estamos viendo ahora que entonces en Alejandría, o sea, Egipto, la otra quedaba en Antioquía, Siria, ¿verdad?, era donde se desarrollaban los pensamientos y doctrinas filosóficas para la iglesia cristiana, que reclamaba ser ahora el punto central para la salvación, lo que decían tener la verdad. En Egipto es donde van a surgir toda la filosofía del cristianismo naciente para ir desarrollando el camino hacia la verdad, decían los primeros filósofos cristianos. En Egipto, afirmaban ellos, ahí estaba entonces la filosofía central. ¿Qué dice la escritura en el libro de Jeremías 44:26? Dice así: por tanto, escuchen palabras del Altísimo, todo Yaudín que habita en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi gran nombre, dice el Altísimo, Yahweh, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Yahudá, diciendo vive Yahweh Adonai. ¿Qué quiere decir esto? Que no iba a haber revelación de parte del Creador para los creyentes Yaudín que vivían en Egipto. O sea, su nombre no iba a ser invocado allá. Y si esto fue al pueblo escogido, al pueblo elegido, que se le dijo esto,
¿Usted cree que entonces la revelación iba a estar en alguien más? Seguimos. Los movimientos filosóficos centrales de la ciudad de Egipto, los filósofos que existieron, los movimientos, eran los escépticos, los sofistas, estoicos, epicúreos y eclécticos. Esos fueron los principales movimientos que se suscitaron y se debatieron la supremacía a inicio del siglo o desde muy temprano. Los escépticos era una corriente filosófica que estaba basada en la duda y consideraba que no había ningún saber sólido. O sea, ellos decían no había una verdad absoluta, nadie puede encontrar ninguna opinión segura, siempre hay que buscar la quinta pata al gato, siempre hay que dudar. Los sofistas, estos eran viajeros, iban por el mundo comparando y mirando cosas y aprendiendo y evolucionando en su conocimiento. Estas personas planteaban los problemas referidos a costumbres y leyes. Ellos decían que si las costumbres eran acuerdos entre los pobladores o las regiones, o eran simplemente naturales, surgían así al natural, las costumbres y las leyes. Los estoicos enseñaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad solo siendo ajeno a las comodidades materiales y siendo guiado por la razón y la virtud. Los de Epicurio, o el epicurismo, dice que el placer constituye el bien supremo y la raíz más importante es la vida tranquila, o sea, evitar el dolor y buscar el placer. Ellos no tenían control y se daban vida para todo lo que ellos querían. También existieron lo que eran los eclécticos, que es un enfoque conceptual. Esta era muy interesante, esta filosofía. Ellos, para explicar algo, no se basaban o no tenían un dogma central, un dogma específico de las cosas, sino que buscaban las ideas en todos los pensamientos y filosofías alegóricas que existían. Tomaban ideas de cada cosa para formar una respuesta. O sea, en una frase ellos tenían un sincretismo ideológico. Eso eran los eclécticos, eso era lo central, así era que ellos se manejaban para explicar la cosa. Pero el centro de todos estos movimientos filosóficos fue Egipto, o sea, Alejandría. El primero que vamos a hablar es Panteno de Sicilia, cerca en el año 150, donde aparece en la historia. Dicen los historiadores que este fue un misionero que llegó hasta la India y tenía en su poder un libro, o el libro de Mateo, lo que hoy va a formar parte del Nuevo Testamento como se conoce hoy, o el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, en el idioma original, el hebreo y el arameo. Ese lo tenía este misionero Panteno. Clemente de Alejandría nace en Grecia y fue discípulo de Panteno. Enseñó que la filosofía es un bien común y que es proporcionado por Zeus a los griegos. Es como parecida a la ley a los judíos. Es un don que descendió a los griegos. Afirma entonces que todos los griegos tomaron de los escritos antiguos para desarrollar su filosofía, llamándolos así ladrones. Y al final, dice él, Clemente de Alejandría, que esta filosofía lo va a llevar a la verdad de la salvación en Yahshua, o Jesús. Orígenes es otro personaje sumamente influyente en el pensamiento cristiano. Fue de origen egipcio, ya en el 185 aparece en la historia, y su enseñanza y visión está inspirada en la filosofía platónica y el método alegórico, o sea, de interpretación, el método alegórico de interpretación. Aconsejaba a sus discípulos que estudiaran toda la filosofía para que no sean engañados por ningún pensamiento filosófico. El filósofo
Porfirio, por su parte, relata que este filósofo Orígenes, había estudiado extensamente las filosofías y las enseñanzas de Pitágoras, Platón y Aristóteles desde muy joven, pero no encontró como no se sintió cómodo y decidió incursionar en el cristianismo. Pero Porfirio, este filósofo, acusó a Orígenes, el egipcio, de haber traicionado la verdadera filosofía al someter sus ideas a la exégesis de la escritura cristiana. O sea, él estaba incómodo porque él decía que la filosofía griega no podía ligarla con la cristiana. Orígenes, entonces, es considerado como el filósofo de los filósofos más grandes que tuvo el cristianismo. Orígenes. Entonces, tiene una obra central que fue llamada la Esapla. Y la Esapla es considerada como la primera edición crítica del Antiguo Testamento. Este hombre enseñaba cosas y tenía teorías sobre ciertos temas en el Antiguo Testamento, y era un crítico de las Escrituras, y le puso este nombre así a un libro que creó, Esapla, una edición, la más famosa de él. La doctrina de este filósofo estuvo centrada en decir que los judíos o los yaudín hebreos fueron los responsables de matar al Mesías. Eso decía Orígenes. Vemos otro personaje llamado Praxias. Este vino de Asia Menor cerca del año 190 y enseñó su doctrina allí, en Roma. Este fue un antiguo teólogo cristiano creyente en la unicidad de Dios, o Teos, y predicó por Roma y Cartago. Para Praxia, el único Elohe es el Padre, o sea, el central. Fue patripaciano entonces. ¿Qué es esto? Él identificaba al Padre como el Hijo. O sea, él identificaba al Padre con el Hijo. Según él lo que decía era que el Padre descendió a la Virgen y nació de ella y sufrió. Y fue en realidad el mismo Padre, Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo Praxea? Praxea dice que solamente hay uno. El Padre era el mismo Hijo y el mismo Hijo también era el Espíritu Santo. Sobre este filósofo y sus enseñanzas, la doctrina católica de la Trinidad, llamándola a veces obra y dispensación divina, al fin de descartar temores y prejuicios populares, establece Praxea un paralelo entre la doctrina y la teología del derecho romano, que admitía varios emperadores pero un solo imperio. ¿Cómo así? Él decía y enseñaba que el Estado es gobernado en virtud de un poder único, pero solamente tenía una sola autoridad. No puede ejercer una actividad eficaz sobre un territorio tan grande y vasto por medio de un solo individuo. Él enseñaba, el imperio no era gobernado así. El territorio fue dividido, pero no el poder. Cada emperador ejerce este poder único dentro del área del imperio. ¿Entiendes? Pero el imperio en sí estaba dividido en provincias y cada quien llevaba una autoridad en aquel lugar, pero todos estaban bajo la misma sombra del emperador. Él lleva esta semejanza a la monarquía divina de la iglesia. El Padre tenía momentos en que era el Hijo y también tenía momentos en que era el Espíritu Santo, pero solo hay uno, enseñaba Praxea. Las obras de este fueron destruidas totalmente, imagínense ya por qué,
La iglesia no aceptó esto, no daba libertad de expresión a los filósofos que iban creciendo, para que no confundieran o para que no se salgan de donde ellos querían llevar las enseñanzas. Empezó a eliminar y a quemar todo lo que le afectaba a ellos y su doctrina, por lo que la información que tenemos sobre Praxeas la conseguimos del teólogo Tertuliano. Sabelio, o el sacerdote Sabelio, fue otro filósofo y teólogo católico que enseñó en Roma con el fin de no debilitar la monarquía divina, de la unidad, de la unicidad. Este enseñó que el mismo y único Elohim se manifestaba y operaba en tres modos distintos, al igual que Praxeas, por lo que era Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y el Espíritu Santo en el Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Eso enseñaba Sabelio. Para finales ya del siglo II se empieza, escuche bien, a formalizar las escrituras, ahora llamadas Nuevo Testamento. ¿Para quiénes? Para los gentiles. ¿Quién crea o recopila los libros que forman el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento? ¿Quién formó, quién recogió esos libros, los que llegaron hasta el día de hoy? Se empezaron a acuñar ya en el 515, antes de nuestra era, antes de la era común, por Esdras. Él es quien elige los libros, quien recopila los libros, los rollos, para la formación del canon de las escrituras del Tanaj, el Antiguo Testamento, como se conoce mayormente. Bien, sin embargo, Ireneo de Lyon, en el 177, elige los 4 evangelios. Dicen algunos que él lo puso sobre un lugar, sobre una mesa, sobre el piso, sobre una mesa o sobre el piso, en un lugar donde se iluminaron. En fin, es que se iluminaron 4 evangelios, y estos son los que leemos hasta el día de hoy. Esto fue lo que Roma decidió y estaba de acuerdo con estos 4 libros. Y como ya estamos viendo, se debía aceptar lo que decía la Iglesia Católica, aunque Yahshua, el Mashiach, ni los seguidores de él, ni los aprendices o apóstoles, discípulos, nunca leyeron estos libros. Claro que no, porque ellos iban ahí formando la historia, pero las enseñanzas que ellos daban, las daban basadas en los libros, en los rollos que sí conocían, que sí tenían, que eran los que forman hoy el famoso Antiguo Testamento. Bien, dice en la historia también que los edomitas eran los primeros Yahudim que aceptaron a Yahshua como el Mashiach en Jerusalén. No aceptaron más libros que Mateo y no estaban de acuerdo con lo que aceptó la comunidad de Lyon. Escuche bien, los edomitas. En el 177 también, el emperador Marco Aurelio, en el evento conocido el martirio de Lyon, para ver si eran verdaderamente creyentes o Yahudim, porque estaban depurando, como la religión cristiana estaba depurando a los judíos, incluso el mismo imperio, porque recuerden que la religión judía pagaba su impuesto y eran reconocidos por el Estado, aunque muchos emperadores no respetaron ese acuerdo, y lo persiguieron a ellos también, como vamos a ver. ¿Qué sucede? Que el cristianismo principalmente o antiguamente era reconocido dentro del mismo judaísmo, de la misma corriente judía, como se conoce hoy la palabra judía. El cristianismo no era independiente, estaba buscando separación y se quería marcar la separación según su doctrina, su filosofía, su manera de actuar, su manera
de alimentarse y todo esto, en el martirio de Lyon, en esta ciudad, en Lyon, se le empezó a dar comidas impuras a los cristianos para ver si eran judíos o eran cristianos. Esa era una cosa que había que probarla ahí. ¿Qué pasa? Que morían por no comer alimentos inmundos. Los judíos, los cristianos no. Dicen que si observan la ley son marranos, o sea, morían por observar la Torah. Eso ocurrió. Hay una joven que la historia del martirio de Lyon habla de Blandina, una cristiana que resistió mucho, pero esa historia la pueden buscar más adelante. La historia de Blandina. Pero lo que estamos centrando ahora mismo es la filosofía que cada quien va a ir desarrollando. Eso es lo que queremos ver. No queremos saber cómo murieron, ni qué le hicieron, qué clase de tortura, describir la tortura, nada de eso. Queremos centrarnos principalmente en las ideas que desarrollaron los cristianos y la idea que se desarrolló en la iglesia. Eso es lo que estamos viendo. El Papa Eleuterio, el obispo San Eleuterio I, que fue obispo de Roma, fue un griego en el año 178 y dice que ya no hay que seguir la dieta bíblica. Este obispo influyente, filósofo, un líder, dice que eso es pasado, eso es viejo, y que la interpretación es la siguiente: la comida prohibida representan el pecado, pero como usted o no cometemos pecado, o sea, usted no comete pecado, o él decía que no cometemos pecado, podemos comer lo que queramos. Y se abandona la observación a los alimentos bíblicos, o sea, lo que dice el Levítico 23. Eleuterio fue uno de los papas cerca del año 174 al 189. Era conocido como el Liber Pontificalis. Dice que él era natural de Nicópolis, o sea, Grecia. De su contemporáneo Egesepio sabemos que él era un diácono de la iglesia de Roma bajo el Papa San Aniceto. Seguimos entonces. Eso dijo San Eleuterio. Eliminó la dieta judía. En el 189, Víctor I, quien fue en realidad el primer papa, este sí fue el primer papa, llegó al obispado y declara ser obispo de los obispos, porque su catedral estaba asentada en Roma, y declara que todo el que sigue las fechas judías es un hereje. Lanza la primera excomunión a todo el que observa la ley judía o la Torá, por la ley de Moisés, las fechas y la dieta judía. Escuche bien. Y ahora deben seguir el calendario solar y abandonar el calendario bíblico. Eso lo dijo San Eleuterio, el primer papa. En el 190 excomulga a miles de judíos por seguir observando la Torá. San Víctor fue el primer obispo de Roma. O sea, función a la que más adelante se va a llamar sumo pontífice, o lo que va a ser también conocido mayormente o popularmente como el Papa. Realizó ostentosamente un gesto de autoridad para todas las iglesias cristianas. O sea, él dio una orden. Esto era una novedad en aquel siglo. O sea, él daba un decreto. El elogio de hoy habla de este gesto. Dice: estableció para todas las iglesias la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo siguiente de la Pascua judía. Eso hizo Víctor I. Entonces existió otro obispo llamado Polícrates, que venía de Asia, Éfeso, en el siglo II, discípulo del conocido
Policarpo de Esmirna, que hablamos en los videos anteriores, en nombre y en comunión con los demás obispos de la región, le contesta en una carta al Papa Víctor I, al sumo pontífice. Nosotros pues celebramos intacto este día, sin añadir ni quitar. Eso lo dijo. El Polícrates entonces es el único testigo, oiga bien quién era este personaje, era el único testigo de gran peso del Pesaj original, lo que hoy le pusieron Pascua, pero el original es Pesaj. En estos videos también vamos a ver por qué es que llega a llamarse Pascua. El Pesaj, él conocía la fecha original, tal como la practicaba el Mesías y los apóstoles, que era de manera anual, una vez al año, y en una fecha fija, no importando el día de la semana que caiga. Si caiga en domingo, caiga en lunes, caiga en martes, el día que caiga, ese era el día según el calendario hebreo, porque el calendario hebreo, el calendario solar, tiene fechas diferentes, o sea, no caen en el mismo día. Y dice él, porque también en Asia reposan grandes luminarias. Y yo con mis 65 años en el camino, que he conversado con hermanos procedentes de todo el mundo y que he reconocido toda la Sagrada Escritura, no me asusto con los que tratan de impresionarme. Eso decía Polícrates, le respondió al Papa Víctor I. Y para que Víctor no crea que esto era cosa solo de un obispo de Asia, dice Polícrates, podría mencionar a los obispos que están conmigo, que ustedes me pidieron que invitara y que yo invité. Si escribieran su nombre sería una lista demasiado grande. Eso le decía Polícrates. O sea, él dijo que iba a dejar el día original. Eso lo dijo él, que no iba a alterar las fechas. Otro gran pensador, filósofo, que vamos a ver también, es Tito Flavio Clemente. Él afirmó y consideró que el cristianismo es la mayor filosofía, es superior a la filosofía griega. Eso lo dijo Tito Flavio Clemente. Bien. Otro es Cipriano de Cartago. Este obispo de Cartago se dedicó en su juventud a la retórica. El disgusto que él sentía ante la inmoralidad de los ambientes paganos, dice la historia, contratado con la pureza de costumbre de los cristianos, le indujo a abrazar el cristianismo hacia el año 246. Poco después, en el 248, fue elegido obispo. Qué rápido, 2 años después de convertirse fue considerado un obispo. Wow, ¿cómo era que era ese proceso? ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Que en 2 años ya fue obispo. Y un obispo no era cualquier cosa. ¿Cuándo empezó él a hacer esto? Cuando empezó a arreciar la persecución de Decio en el año 250. Él lo que hizo fue, encontró mejor retirarse a un lugar apartado para seguir ocupándose de su grey. En una carta dirigida a Fido sobre tratar el tema del bautismo de niños, menciona que el domingo es el día que la iglesia debe celebrar, porque fue el día en que resucitó Cristo. Dice él,
Como el día octavo, esto es el inmediato al Shabbat, o al sábado, como le han traducido hoy, que Shabbat no significa sábado para nada. Era el día en que había de resucitar el Señor. Y nos había de dar la vida con la espiritual circuncisión. Por esto en la ley antigua se observó dicho día. El emperador Severo en el 193, entonces, quien fue considerado el anticristo, durante su reinado, Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados delante de nuestros ojos. Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaba el imperio. La iglesia estaba ganando poder y la entrada masiva de fieles condujo al sentimiento popular anticristiano. ¿Por qué? Porque estaban abandonando los templos paganos. Eso es cierto. Entonces, en el 202, Séptimo Severo promulgó una ley que prohibía la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo y al judaísmo. Orígenes de Alejandría, el que hablamos anteriormente, fue decapitado bajo este emperador, conocido como el anticristo. Luego de Severo, Séptimo Severo se enfermó y lo sucedió en el trono Caracalla. También fue asesinado. Caracalla fue asesinado y le llegó al imperio, a los romanos, Heliogábalo, quien era un sacerdote. Este hombre reemplazó al dios Júpiter, cabeza del panteón romano, por el Sol Invictus, Deus Sol Invictus, Theos Sol Invictus, llamado el Gabal, dios sirio, y también sustituyó el templo antiguo y construyó muchos templos, al cual llamó el Gabalum. Este hombre, Heliogábalo, honraba a el Gabal, que significa el de la montaña, que estaba representado por un meteorito cónico negro. El emperador declaró además que los judíos, samaritanos y cristianos debían realizar también las ofrendas y los ritos y celebraciones ceremoniales en este templo llamado el Agabalium. ¿Para qué? Para que él pudiera ser santificado y honrado por todas las religiones. Heliogábalo entonces murió asesinado, no lo aguantaron, y fue sustituido por Alejandro Severo. Este mantuvo los privilegios del pueblo judío, respetando a sí mismo a los cristianos también, pero fue asesinado por los soldados porque hubieron unos cuantos desacuerdos y las personas, los militares se incomodaron con él y lo asesinaron, quedando en el mando ahora el emperador Máximo Tracio. Ya esto es en el 235. Este emperador se creía inmortal porque tenía una estatura de 2.61 metros. Se convirtió en el único dueño del imperio. El emperador también fue asesinado. Él perseguía a los obispos de las iglesias principalmente, pero fue asesinado por los soldados porque también trajo muchos descontentos. Imagínense, cambió la religión, introduciendo otro dios superior a Júpiter, donde Júpiter era el dios central de los romanos. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí
la 13ª parte de nuestro tema, historia de la iglesia. Hasta un momento más cómodo para seguir hablando sobre las siguientes ideologías que fue desarrollando el cristianismo.